Si te pidiera que me nombraras 5 mujeres significativas de la historia, ¿qué dirías? ¿Qué hay del nombre de alguna mujer artista, filósofa o escritora? Miss, for $1, name a woman. Name a woman? Yeah. Who? Who? No, name a woman. Name a woman? Yeah. The yoga bag. Name a woman. Sorry. No, name a woman. Name a woman? Yes, go. Any? Yes. Oh my god. Yes. This is so hard. Name a woman. Si lo pensamos con detenimiento, y menos mal que sobre este tema se está hablando y pensando mucho, la mayoría de nuestros referentes son hombres. Shakespeare, Platón, Aristóteles, Mozart, Beethoven. Pero las mujeres siempre han estado allí. Siempre. Han sido participantes activas de la historia y han sido piezas fundamentales para la evolución de las sociedades en todo sentido. Pero no la han tenido nada fácil. Pero no solo no la han tenido nada fácil, sino que a lo largo de la historia se han encargado de borrarla o de atribuirle sus trabajos a alguien más. A un hombre. Sin contar el montón de mujeres que tenían que publicar su trabajo bajo un seudónimo masculino o incluso de forma anónima. Y es que los trabajos realizados por mujeres solo ocupan un 0.5% de los registros históricos e incluso muchísimos se han perdido en el tiempo. Así que en este video destacaremos algunas mujeres maravillosas de la historia, específicamente en los campos de las artes y las humanidades. Así que acompáñenme, viajemos en el tiempo y vamos a buscarlas. Empezaremos hablando de filosofía, y para ello nos venimos al inicio de todo, la antigua Grecia. Esta época no fue nada fácil para que los trabajos de las mujeres permanecieran o se difundieran, y pues los comentarios que hacía Aristóteles no ayudaron mucho, que digamos. Pero también es que infinidad de trabajos que se realizaron en esta época, independientemente de si fueron de hombres o de mujeres, se perdieron en el tiempo. Pero hay muchísimas mujeres que lograron un espacio en medio de todas estas escuelas y corrientes del pensamiento. La primera que encontramos es Hiparquia, que perteneció a la escuela cínica y fue una de las primeras mujeres filósofas. Se dice que Hiparquia escribió 3 libros, pero hoy en día no se conserva ninguno, de modo que lo que conocemos sobre ella es por anécdotas o dichos transmitidos por la tradición griega. También encontramos a Teano, que fue una filósofa y matemática que hizo parte de la escuela pitagórica. Sin Teano, probablemente los aportes iniciados por Pitágoras, su esposo, hubieran quedado en el olvido, y las matemáticas no serían las mismas. A Teano se le atribuye haber escrito tratados de matemáticas, física y medicina, y también a trabajar en la proporción áurea, que entre otras cosas es muy usada en las artes, ya que se le atribuye un carácter estético a los objetos cuyas medidas guardan esta proporción. Ya en otra parte del planeta, específicamente en la India, se encuentra Gargi Bhakanavi, una filósofa de la antigüedad india y exponente del Vedas, que viene a ser de los antecesores del hinduismo y que también participó en diversos debates. Ya en el siglo V después de Cristo encontramos a Hipatia de Alejandría, que sobresalió como estudiosa de las ciencias y la filosofía y fue exponente del neoplatonismo. Ella enseñaba y daba lecciones públicas sobre las ideas de Platón y también estudió sobre los movimientos de los astros y las matemáticas. Por todos sus pensamientos y además de su práctica del paganismo, fue asesinada en el año 415 a mano de fanáticos cristianos, y de su muerte se ha hablado mucho. Lo que se sabe de Hipatia proviene de sus discípulos, y alguien que habló sobre ella mucho fue Sócrates el Escolástico, que escribió: ella alcanzó tales alturas de erudición que superó a todos los filósofos de la época. Continuó la escuela platónica derivada de Plotino e impartió clases sobre todas las ramas de la filosofía a quienes querían escucharla. I believe in philosophy. Estamos en la Edad Media para hablar de composición musical. Y es que a pesar de que dentro de nuestro imaginario colectivo nos es muy difícil encontrar el nombre de una mujer compositora, en el libro Enciclopedia Internacional de Mujeres Compositoras figuran más de 5.000 mujeres de 70 países. De esta manera encontramos a mujeres como Hildegarda de Bingen en el siglo X en la Baja Edad Media, quien además también tiene una biografía maravillosa, porque fue escritora, filósofa, compositora, científica, naturalista, médica, abadesa, mística y profetisa. Hildegarda era mi nueva persona favorita. En cuanto a la música, se le atribuyen 78 obras que destacan por su técnica y composición. Entre sus creaciones más conocidas se encuentra el ciclo de canciones de la Sinfonía de la Armonía de las Revelaciones Celestiales.
Siglos más adelante está Francesca Cassini, una de las primeras mujeres en componer óperas. También escribía poemas, tocaba varios instrumentos e incluso fundó una escuela de música. En el barroco encontramos a Barbara Strozzi, cantante y compositora italiana que nació en 1619 y se especializó en las cantatas. Entre 1644 y 1664 publicó 8 libros de música, incluyendo más cantatas que cualquier otro compositor del siglo XVII. También Fanny Mendelssohn, que escribió más de 460 piezas de música, la mayoría para piano. Sin embargo, algunas de sus obras se publicaron bajo el nombre de su hermano Félix, y hasta hace pocos años se pensaba que eran de él. Asimismo, en América Latina encontramos a Teresa Carreño, que en el siglo XIX se desempeñó como pianista, cantante y compositora, y a lo largo de su más de medio siglo de vida artística se presentó en los mejores teatros. Florencia Beatriz Prince fue la primera mujer compositora afroamericana en ser reconocida como compositora sinfónica y la primera en tener una pieza interpretada por una orquesta. Escribió 4 sinfonías, conciertos para violín, corales, música de cámara y piezas para piano. Para hablar sobre pintura hemos venido al Renacimiento, porque en medio de esta etapa de transición y resurgir artístico, muchas mujeres también fueron partícipes, como Catharina van Heemsen, una pintora flamenca a quien se le atribuye pintar el primer autorretrato femenino que se conoce a la fecha, pero también se le atribuyen algunos retratos de mujeres pintados entre 1540 y 1550 y algunas composiciones religiosas. En el Renacimiento italiano encontramos a Fede Galizia, que fue pionera en las pinturas de bodegones y se le atribuyen 63 trabajos, de los cuales 44 son bodegones. También Sofonisba Anguissola, pintora del Renacimiento especializada en retratos. Ella fue una de las primeras mujeres en recibir una formación artística formal y su trayectoria sentó un precedente para varias mujeres artistas que habían sido excluidas de la enseñanza académica. Luego en el barroco encontramos artistas como Artemisia Gentileschi. En la Edad de Oro neerlandesa podemos ver los trabajos de Judith Leyster o Clara Peters. En el neoclasicismo a Marie Gabrielle Capet o Marie Denise Wheeler. O Harriet Powers, artista y bordadora estadounidense cuyos bordados contaban historias. Estamos en el siglo XIX, donde las puertas para la literatura escrita por mujeres empezaron poco a poco a abrir y mayores exponentes aparecieron. Es el caso de Jane Austen, las hermanas Bronte, Emily Dickinson, Mary Shelley, Harriet Ed Wilson y en el caso de España, Rosalía de Castro. Sin embargo, podemos devolvernos a la antigüedad griega para encontrar a mujeres que se destacaron en la poesía, como Annick de Tegea, que en sus poemas hace énfasis en el mundo natural y que también fue conocida por su escritura de epitafios. Varios de sus textos se han recuperado y se encuentran en la antología griega. Asimismo, encontramos a Safo, una poetisa que en la antigüedad griega hizo grandes aportes a la lírica, y lo que se conoce de ella proviene de algunos poemas y fragmentos extraídos de citas tardías y de papiros. Su tema principal eran los sentimientos, el deseo y el amor, y popularizó una forma poética que lleva su nombre, la estrofa sáfica. Siglos más adelante encontramos a Murasaki Shikibu, escritora y poeta, autora en el siglo XI de la primera novela japonesa llamada La novela de Genji, que tuvo mucha influencia en la literatura japonesa posterior. Gran parte del problema, por supuesto, radicaba en la falta de acceso a la educación y lo difícil que era publicar siendo una mujer. Sin embargo, encontramos a lo largo de los siglos a mujeres como Juliana de Norwich, considerada una de las más grandes escritoras místicas cristianas de Inglaterra y que hablaba de teología desde un punto de vista más optimista, o Christine de Pizan, cuyo libro La ciudad de las damas, terminado en el año 1405, es considerado una pieza clave en el movimiento de la querella de las mujeres, que fue un movimiento y debate que buscaba discutir el acceso de las mujeres al conocimiento. También Santa Teresa de Jesús, que siendo religiosa logró escribir obras muy significativas que han sido traducidas total o parcialmente a prácticamente todos los idiomas. Y asimismo, Sor Juana Inés de la Cruz, que compuso gran variedad de obras teatrales, así como textos del género lírico. Hoy en día, la conversación alrededor del papel de la mujer en el cine está más vigente que nunca.
Sin embargo, si observamos la época del cine mudo, es decir, los inicios del séptimo arte, nos encontramos con algo muy particular. Y es que allí las mujeres eran partícipes activas, ocuparon diversos cargos técnicos, dirigieron muchísimas películas y ayudaron a formar esta creciente industria. En esta época aparecen mujeres como Alice Guy, que es conocida por ser la primera persona en crear una cinta de ficción con su película El hada de los repollos. También Lois Weber, quien fue la primera mujer en dirigir un largometraje para un estudio estadounidense y que en 1917 pudo formar su propio estudio. Tracy Sauder fue la primera mujer afroamericana en dirigir un largometraje. Frances Marion, que es considerada una de las grandes guionistas de inicios del siglo XX, fue la primera en ganar un Oscar como mejor guión y logró escribir a lo largo de su carrera un total de 230 guiones. O Lotte Reininger, que fue la pionera del cine de animación con su técnica de recortes y siluetas. También June Matisse, quien era considerada en los años 20 una de las mujeres más influyentes de la industria del cine. Tristemente, con la llegada del cine sonoro en este periodo de transición y al séptimo arte volverse más industrial, los nombres de las mujeres fueron olvidándose y ellas fueron quedando fuera de los estudios. Una vez Hollywood se empezó a solidificar como una industria mayoritariamente masculina, se volvió más conveniente promover el mito de que siempre había sido de esa manera, que los padres fundadores del cine lo fundaron ellos solos. Sobre este tema hay un proyecto muy interesante que intenta rescatar las pioneras del cine, y para marzo del 2021 tenían un registro de más de 310 nombres. Y esas fueron algunas mujeres de las artes y las humanidades, y faltaron por mencionar muchísimas más, sin contar aquellas que se destacan en las áreas de la ciencia, las matemáticas o la tecnología. Y es que tener referentes es muy importante, y ya no tenemos excusa para no mencionar a alguna mujer al hablar en cualquier ámbito de la vida. I just feel like women. Asimismo, desde la educación y la academia debe empezar a resaltarse y a hablarse más sobre los trabajos de las mujeres. Así que déjenme en los comentarios los nombres de aquellas mujeres que admiran o tienen como referentes. Gracias por ver el video y nos vemos a la próxima. Una de las mujeres pioneras y ya no tenemos excusa de mujeres que tenían que publicar su trabajo bajo el... Sin embargo, a lo largo si observamos la... ¡Ah, mi camparadero!